hermanos, bienvenido al servicio del día de hoy. Gracias porque nos podemos seguir conectando al menos por este medio para escuchar la palabra del Señor, poder adorar juntos. Te pido cierres tus ojos y comencemos orando en este momento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque es tu voluntad que conozcamos qué quieres con nosotros. Señor, es tu voluntad que caminemos de una forma correcta delante de ti, Señor, agradándote en todo, viviendo conforme a tu voluntad, a tus propósitos, Señor. Te pedimos que el día de hoy hables a través de nuestros pastores, Señor, que tu Espíritu se mueva en este momento, que nos lleves a afirmar tu palabra en nuestros corazones, que puedas quitar todo aquello que no sea conforme a tu Escritura, conforme a tu voluntad, y que ancles en nuestros corazones tu palabra predicada el día de hoy. En tu nombre oramos, amén y amén. Al que es digno de recibir toda la honra y toda la gloria, al Cordero que es digno, a Él alabamos y glorificamos, porque su gracia es sobre nosotros. En mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. A ti, Señor, sea el imperio, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Solamente para ti, Señor. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Mi Señor, y hoy recordamos tu cruz, aquel sacrificio, Señor, en donde tú diste tu vida a causa de nuestros pecados, Señor. Bendecimos tu nombre y te reconocemos hoy. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera que hasta lo más profundo se humilló.
Hermanos, es el tiempo del devocional de las ofrendas y vamos a meditar un poco lo que dice el Señor en 1 Timoteo 6:10. Veamos qué dice aquí Pablo, porque está hablando respecto al raíz de todos los problemas y dice el amor al dinero, no el dinero en sí mismo. ¿Y por qué subrayamos esta parte? Porque Pablo no dice que el problema es tener dinero o pensar en dinero o hablar sobre dinero, sino el amor al dinero. Y esto es importante porque es indiscutible que el tema financiero, el tema económico, que el tema del dinero es algo que es parte de nuestras vidas. Y no es antiespiritual pensar en él o preocuparse por él, incluso hablar respecto a cómo obtenerlo, etcétera. Eso no es antiespiritual. Aquí, en un sentido muy significativo, nuestras vidas van a estar marcadas por lo que pensemos acerca del dinero y de forma inevitable nuestro corazón va a tener un conflicto con el dinero. ¿Por qué digo un conflicto? Porque podemos ver el dinero como una moneda de dos caras. Por una parte es una bendición y por otra parte puede ser una maldición. Puede ser una herramienta en las manos de Dios que nos da por gracia para traer cosas buenas, como también puede ser un punto de perdición y de cosas malas en la que nos lleva hacia rumbos diferentes a los que quiere el Señor. Quiero que antes de que empecemos a platicar de forma constante en estos devocionales de las ofrendas respecto a cómo identificar si es de bendición o maldición, que veamos una vez más el pasaje de 1 de Timoteo 6:10. Y es que el mal es amar el dinero, porque codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Hermano, es necesario, es importante que tú y yo meditemos al respecto sobre si nuestro corazón está puesto en Dios o en las bendiciones de Dios. Porque podemos buscar las bendiciones de Dios, pero sin buscar a Dios mismo. Podemos desear paz sin buscar al Dios de paz. Podemos desear tener salud, podemos desear tener esto, el otro, pero sin desear a Dios mismo. Cuando nosotros nos extraviamos buscando todo lo que Dios puede hacer o darnos sin buscar a Dios, ahí nuestro corazón se ha desviado. Señor, te queremos pedir que estas ofrendas, Señor, que te damos el día de hoy, sean una muestra de tu amor, de tu gracia en nuestros corazones. Afirma en nuestros corazones el hecho de que lo más valioso en esta vida eres tú, no son los bienes, Señor. Pero que no son los bienes lo que está mal, Señor, sino nuestro corazón que se puede desviar. Un corazón que ama más al dinero que a ti, Señor, ha de extraviarse, y la amonestación en tu palabra es clara, que se podrán extraviar, Señor, que se traspasarán con muchos dolores, Señor. Te pedimos que nos des discernimiento, Señor, que tú puedas demostrar, que tú puedas abrir nuestros ojos a fin de conocer y ver de forma correcta el dinero que tú nos das, y que pueda ser de bendición, Señor, y no de maldición en nuestras vidas, Señor. Ofrendamos a ti, sabemos que tú eres el proveedor, que tú eres el dador de todo. Te pedimos que des gracia y sabiduría a nuestros líderes para usarlo, Señor, y que tú sigas extendiendo tu palabra, que siga siendo proclamada tu palabra hasta los confines de la tierra, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos en esta noche a continuar con nuestro estudio, pensando en la meta que tenemos o el llamado que Dios nos hace para correr hacia la madurez. Y el día de hoy vamos a continuar ahí en el capítulo 2 a partir del verso 3. La semana pasada hablábamos acerca de la unidad, de qué manera el apóstol estaba invitando a la iglesia para que ésta buscase la unidad. Dice el texto: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dentro de ese contexto que el apóstol maneja para la iglesia, procurando que ésta camine en unidad, busque lo mismo, nos da las evidencias o nos da los elementos que nosotros
necesitamos ver, observar, cuidar en nuestra vida para que podamos encontrar esa unidad. Generalmente pensamos que la unidad es algo que Dios da, y si bien es cierto, sí, Dios permite que eso suceda, pero la manera en la que nosotros miramos, por ejemplo, en la oración de Jesús, por su iglesia, Él ora e intercede por ellos para que sean uno, para que puedan sentir, para que puedan amar las mismas cosas que ama Jesús, para que puedan buscar lo mismo que buscó Jesús. De tal manera que sí es una obra del Espíritu, pero es una obra del Espíritu Santo que lleva a cabo en nuestros corazones para entonces traer como consecuencia la unidad. Y vamos a mirar lo que nos dice el verso 3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí nos encontramos con una expresión muy interesante. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo aquí, en este aspecto o en este punto, cuando dice el verso 3, comienza diciendo nada, nada. A veces nosotros pensamos que la vida cristiana, que las obras que Dios espera que nosotros llevemos a cabo son obras, son cosas en donde yo a mi discreción puedo elegir dónde comportarme de una manera, dónde comportarme de otra forma, cómo actuar aquí, cómo actuar allá. Y si bien es cierto que yo necesito tener y saber en dónde estoy, con quién estoy, para conducirme de una manera correcta, para no ofender, para no lastimar, para ser de edificación, para ser de bendición. En ese sentido hay cosas que definitivamente no tienen esfera para manifestarse. No hay un foro, no hay un ámbito donde ciertas cosas puedan manifestarse. Quizá pensamos que hay cosas de nuestro carácter que podemos nosotros vivir, que podemos manifestar en la calle, con gente que es semejante a ese comportamiento, donde nadie nos conoce, donde nadie nos oye, donde quizá puedo yo pensar a nadie lastimo, a nadie ofendo. Y la realidad es que el apóstol dice nada. Y si nosotros pensamos en lo que esta palabra significa, nada significa exactamente eso. Nada, nada, ¿sí? Absolutamente nada. Así que cuando el apóstol está diciendo estas cosas, está dándonos un camino, está dándonos una forma, una manera en la que nosotros vamos a poder encontrar, vamos a poder tener esta circunstancia tan preciosa, tan hermosa, tan necesaria que es la unidad. Y dice nada, absolutamente nada, nada hagáis, dice. Nada hagáis por contienda. Cabe señalar que esta palabra hagáis no aparece en el idioma original, no aparece tampoco en los manuscritos antiguos, no hay una referencia a ella. Se añade quizá por la construcción gramatical en nuestro idioma, pero no existe esta palabra en el idioma original. Es decir, si nosotros quitamos esto, definitivamente tendremos que transliterar esta expresión en algo muy parecido a: no te encamines, no vayas nada por este camino, nada por este rumbo, nada por esta circunstancia. Nuestra Biblia traduce contienda. Quizá en otras versiones podamos encontrar otras palabras. Vamos a leer por lo menos otras dos versiones. Primero, vamos a leer lo que nos dice la Nueva Versión Internacional.
Nueva Versión Internacional. En el versículo 3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Aquí, la palabra que nosotros encontramos en nuestra versión, que es contienda, acá se traduce egoísmo. Vamos a leer qué nos dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente nos dice de esta manera: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. Entonces, la palabra que aquí se utiliza en el idioma original es la palabra eriteia, ¿sí? TH, eriteia. Esta palabra, en su sentido literal, significa algo, ¿sí?, que es divisorio, algo que separa, algo que aparta, ¿sí?, algo que en una actitud de rebeldía separa, ¿sí? Tiene como que también una intención de sobresalir separándose de alguien, desmarcándose de alguien. Es por ello que algunas versiones traducen esta palabra como contienda. Quizá en algún sentido, en este aspecto, resaltando precisamente lo que motiva esa actitud de separar, de apartarse. Y es interesante que lo que aquí describe el apóstol Pablo tiene que ver con más que las acciones propiamente que son claras, que son manifiestas. Está hablando de actitudes, ¿sí?, y aún de, podríamos decir, acciones que nacen en el corazón, que se gestan en nuestro interior, en nuestra cosa privada que tenemos nosotros, donde tomamos decisiones, donde tomamos determinaciones. Este asunto de separar, de apartar, de tratar de hacer algo, tiene, por lo menos el uso de la palabra, tenía una connotación como de competencia, como de competir con alguien, con la intención de ser uno levantado. De ahí que en algunos casos el uso de la palabra se refiera a la competencia entre iguales, entre semejantes. Pero una de las cosas que esta palabra denotaba era una competencia desleal, una competencia ambiciosa, no simple y sencillamente medir fuerzas por medir fuerzas, no, es medir fuerzas, medir cosas, medir capacidades, medir posesiones, medir todo, talentos, medir habilidades, con el objetivo de sobresalir, de conseguir un reconocimiento, de conseguir algo. Por eso la versión 60 lo traduce contienda, algo que nace en el corazón, apartando, llevándonos a estar, a mostrarnos diferentes, a tratar de mostrarnos mejores, a tratar de mostrarnos superiores a los demás, evidenciando algo de lo que nosotros somos, o tratando de sacar un beneficio, un provecho, algo que nos coloque en una posición mejor o superior a los demás. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo aquí y está hablando de un comportamiento completa y totalmente nacido de un corazón
que está ensimismado. Podríamos decir un corazón egoísta, un corazón a quien no le interesa absolutamente nada ni nadie. Simple y sencillamente quiere colocarse, quiere tener, quiere poseer, quiere estar en esa posición de privilegio. Y eso definitivamente es algo negativo. Nosotros encontramos esta palabra en diferentes ocasiones en el texto bíblico, y en la mayoría de ellas esta palabra significa una ambición o un deseo egoísta, ¿sí? En cualquier campo, en cualquier área. ¿Sí? Así que nosotros en ese sentido necesitamos tener cuidado con esto. Pablo dice, la contienda, la hereteia, esta cuestión, este sentimiento, esta actitud no es algo que definitivamente en ningún área, en ninguna circunstancia, en ningún tipo de práctica, en ningún tipo de relación, en ningún ámbito en tu vida, y mucho menos con relación a tus hermanos, debes de practicarlo. No es algo correcto, no es algo que definitivamente le agrade al Señor. Así que nosotros necesitamos tener cuidado con esto. De hecho, si nosotros revisamos lo que nos dice Gálatas capítulo 5, donde se nos da una lista de las obras de la carne, de esas obras que son características de la carne y de la naturaleza caída, está enumerada la hereteia. Y dice ahí en el capítulo 5, verso 20 de la carta a los Gálatas, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Estas cosas son precisamente, dice aquí el apóstol Pablo, lo que la carne produce. Una persona que está dominada, controlada por la carne, es egoísta. Va a entrar en conflicto con otras, va a intentar demostrar, va a intentar abrirse paso por medio del reconocimiento, por medio del engaño, por medio de resaltar los defectos de otros, de acusar a otros, evidenciando errores, quizá pecados. En algunos casos podría llegar hasta el falso testimonio con tal de desacreditar a otros. ¿Por qué? Porque hay algo que en el corazón de esta persona está tratando de alcanzar, está tratando de lograr y cree que necesita ventaja sobre otros. Eso es precisamente lo que el Señor está tratando de erradicar de su iglesia. Iglesia, le dice Pablo, quieren ser ustedes unidos, quieren vivir en unidad, la unidad espiritual que el Señor está buscando. Decíamos la semana pasada, la unidad que el Señor está buscando es una unidad que no es externa, que no está hablando de simplemente estar juntos físicamente, sino está hablando de estar conectados en propósitos, en objetivos, en sentir lo mismo. Y definitivamente, si nosotros consideramos que la contienda o el orgullo o esta cuestión egoísta en el corazón del hombre puede contribuir a la unidad, entonces no entendemos lo que es la unidad. El egoísmo es una de las cosas que estorban la unidad. El tratar de sobresalir, el tratar de llamar la atención, el pasar por encima de los demás, el no me importa lo que piensas, no me importa lo que sientes, lo único que me interesa es que yo sea reconocido, que se escuche lo que yo quiero, que se escuche lo que yo necesito. Esto, dice el apóstol, de ninguna manera, por ninguna forma, de ninguna manera puedes tú permitir. Nada hagáis, nada por la vía del egoísmo, absolutamente nada por la vía de la contienda, del señalar a otros. Dios quiere levantar tu vida, lo va a hacer. Dios quiere llamar la atención hacia lo que haces,
No necesitas desacreditar a los demás. No necesitas evidenciar a otros en sus faltas, en sus errores, en las circunstancias de desventaja, en las debilidades de otros. Si Dios quiere usarte, si Dios quiere levantarte, lo va a hacer si tú tienes un corazón correcto. Un corazón correcto. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros necesitamos tener cuidado. Dice después el apóstol Pablo, en ese aspecto creo que es importante recordar lo que aquí estamos hablando de la iglesia de Filipos, pero quizás sea bueno que recordemos lo que pasó en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, ¿sí? En el capítulo 1, verso 10, vamos a leer lo que dice ahí, primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Que hay entre vosotros contiendas, dice el apóstol Pablo, verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Fíjense cómo enumera las diferentes facciones que estaban presentes en la iglesia de Corinto. Dice primero Pablo, el apóstol, el maestro. Otros decían: no, yo soy de Apolos, yo soy más como Apolos, me gusta la apologética, la defensa de la fe, la oratoria, la forma en la que lo hace. No, yo soy de Cefas, me gusta la sobriedad, la experiencia que tiene. Y otro que aparentemente es más espiritual, dice: yo soy de Cristo. ¿Sí? Pero esa actitud, yo soy de Cristo, es también separándose de los demás. Yo no soy tan carnal como ustedes, yo estoy en Cristo. Ustedes son carnales, ustedes están procurando divisiones, yo no. Recordemos la actitud de aquel hombre que relató Jesús, que había dos en el templo. Uno hasta en la parte de adelante diciendo, volteaba y miraba al otro: Dios, gracias porque no soy como él, no soy como él. No, yo diezmo, yo hago esto, yo hago las oraciones, hago ayunos, yo soy justo, yo soy santo, yo no soy como él. Dice el Señor en el Antiguo Testamento, aquellos que dicen: tú quédate en tu lugar porque yo soy más santo que tú. Estos son humo, como el humo que me pica la nariz. Verdaderamente me molestan. Aquellos que se sienten justos, que se sienten santos, que se sienten mejor que los demás, mejor que otros. Y quizá los otros están equivocados, y quizá los otros están caminando mal, están actuando mal. Pero si yo tomo una actitud de señalar, de separar, de colocarme a mí en una posición elevada, gracias a su error, gracias a su falta, yo soy de Cristo, yo no soy carnal. Dice Pablo: ¿acaso, verso 13, está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. ¿Acaso está dividido Cristo? Y se lo dice a todos.
¿Por qué razón? Había contiendas. Había personas que estaban dentro del mismo cuerpo tratando de sobresalir, tratando de mostrar que son mejores, tratando de evidenciar los errores de otros. ¿Por qué? Porque eso los coloca a ellos en una posición de privilegio. Si yo señalo, si yo indico, entonces todo viene hacia mí. Él es sabio. Él es una persona que entiende. Es una persona. Y aquí hay algo importante. Hay cosas que Dios sí nos pide que denunciemos. Hay cosas que Dios sí nos pide que señalemos. Dios pide que hablemos acerca del engaño, acerca de la mentira, acerca de la falsa doctrina, de los falsos maestros, de aquellos que se meten dentro de la iglesia para engañar, esos lobos rapaces. El Señor nos pide, sí, que los denunciemos, que hablemos de ellos. Pero cuando mi corazón está enfocado en no verdaderamente señalar el error y corregir al hermano, sino en que yo sea dado a conocer, eso es contencioso. Eso es contencioso. Eso demuestra mi egoísmo. Eso demuestra que el concepto que tengo yo de mí, la estimación que tengo de mi vida, está por encima de los demás. Y entonces ese es un comportamiento, ese es pecaminoso, eso es algo que en mi corazón, que está evidenciando que mi corazón está contaminado, ¿sí?, con pecado. Es importante que nosotros consideremos el hecho de que Dios nos dice no, por ese lado absolutamente nada. Nada por el lado de la contienda, nada por el lado del egoísmo, del separarte, del estar contra otros, del señalar para ser reconocido, del evidenciar, del juzgar a otros para tú ser levantado. Esto no, nada por ese camino. Todo lo que nosotros hagamos por ese camino, por ese rumbo, definitivamente no es agradable a Dios. Puedo tener razón, puedo estar en lo correcto, mi apreciación puede ser correcta de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, del error del hermano, de la falta del hermano, pero en el momento en el que yo lo hago motivado por un corazón contencioso, pierdo completamente delante de Dios, pierdo completamente delante de Dios el galardón, la recompensa, la bendición, el favor de Él. ¿Por qué? Porque tal vez puedo engañar a los demás, porque tal vez puedo mostrarme delante de los demás como justo, como sabio, como entendido, como muchas cosas, pero Dios mira el corazón. ¿Sí? Engañoso, perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién podrá verdaderamente conocerlo? Yo, Jehová, que peso los corazones. Dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nosotros necesitamos por eso una teología, un pensamiento, una práctica que nos ayude no solamente a evaluar de aquí hacia afuera, sino que nos ayude a evaluar comenzando con nuestro corazón, comenzando con nuestra propia vida, evaluando nuestras intenciones, lo que verdaderamente nos está motivando para hacer una u otra cosa. La falta de cuidado de nuestro corazón, la falta de atención hacia nosotros mismos, guardando nuestra alma de estas trampas, de estos peligros, de esta seducción diabólica, ¿sí?, nos lleva a romper la unidad del cuerpo de Cristo. Y esto definitivamente no es lo correcto. No es lo correcto, no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios está buscando. Necesitamos nosotros tener cuidado con todas estas cosas. Así que el mismo apóstol nos dice en diferentes momentos y ocasiones que tengamos cuidado, ¿sí? Esto habla de nuestra carnalidad,
habla de nuestra carnalidad, ¿sí? Vamos a leerlo nuevamente ahí en la carta a los Corintios. Carta a los Corintios, capítulo 3. Perdón, primera de los Corintios, capítulo 1. Perdón, capítulo 3, sí es capítulo 3, perdón. Capítulo 3. Fíjense, capítulo 3, verso 1. Dice el apóstol: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esa es la idea, ¿sí? O sea, nosotros queremos avanzar, queremos madurar en la vida cristiana, necesitamos dejar a un lado las contiendas, necesitamos evaluar nuestros corazones, necesitamos cuidar nuestros corazones de todos estos peligros, de todas estas circunstancias. Bien, vamos a regresar ahí a Filipenses para ver la segunda condición. Filipenses 2, seguimos en el verso 3. Nada hagáis por contienda, ¿sí? O por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y aquí estamos delante de otra cosa importante, ¿sí? Que el apóstol está invitándonos, está tratando de que nosotros evitemos en nuestra vida. Y aquí la palabra vanagloria es una palabra griega, kenodoxia, ¿sí? Así como suena, kenodoxia. ¿Qué significa kenodoxia? Kenodoxia tiene un significado muy particular. ¿Por qué razón? Es gloriarse o buscar reconocimiento, buscar peso, buscar valor sin fundamento. ¿Sí? Sin fundamento. Un error, algo que está vacío, un orgullo vacío, algo que está levantado sobre el aire, algo que verdaderamente no tiene razón de ser, ¿sí? Esta palabra, ¿sí? Esta palabra denota una opinión completa y totalmente fuera de contexto, ¿sí? Fuera de contexto, ¿sí? Fuera de toda realidad, fuera de toda circunstancia correcta, adecuada, ¿sí? Realista. Entonces, esto habla de la opinión que tiene el individuo de sí mismo, completa y totalmente inadecuado, considerándose por encima, ya no digamos de sí mismo, sino de una realidad, de algo posible, ¿sí? La contienda está enfocada en el lograr y conseguir reconocimiento personal, metas personales, logros personales, que la gente voltee a ver eso. Pero, ¿sí? La vanagloria está tratando de encontrar, sí,
reconocimiento también y aplauso, ¿sí? Pero fundamentado en algo irreal, completamente. En la contienda por lo menos hay quizá cosas reales, ¿sí? Tu dinero, tu posición, tu talento, tu habilidad, el que haces cosas bien. Pero acá en la vanagloria es algo que definitivamente está fuera de la realidad. ¿Sí? Fuera de la realidad. De hecho, en ese aspecto, podemos, en algunas versiones, la palabra aquí se traduce como arrogancia. En algunos casos. En la NTV lo tenemos traducido como, dice, no sean egoístas y no traten de impresionar a nadie. Es el intentar simplemente aparentar. Aparentar, la NBI nos lo dice, o vanidad, es decir, algo vano, algo que está basado en nada real. Esa es la característica de la vanagloria. La vanagloria, ¿sí?, es algo que definitivamente lleva a las personas no a engañar a los demás, sino el problema con esto es que la demás gente se puede percatar de que eso que estás diciendo de ti mismo no es cierto. Sin embargo, ¿sí?, tú crees que sí, o tú has repetido tanto una mentira respecto a ti mismo que acabas creyendo que eso es real, que eso es verdad. Es decir, te atribuyes cosas que no eres, te atribuyes actitudes que no tienes. Describes habilidades que quizá no tienes o hablas de cosas que no hiciste, que no sucedieron, y que te harían ver como alguien bueno, como alguien justo, como alguien correcto, como alguien santo, como alguien inteligente, o que tratando de sí atraer reconocimiento a ti, pero basado en hechos definitivamente inadecuados, un autoengaño respecto a capacidades, habilidades u otras circunstancias que pueden estar en tu vida. Estas dos, dijimos, están en el corazón el problema. ¿Por qué? Porque definitivamente hay algo ahí que no está ubicado, que no está puesto en el lugar correcto. El corazón, Jesús dijo, ¿de dónde vienen los homicidios? ¿De dónde vienen los adulterios? ¿De dónde vienen las fornicaciones? ¿De dónde vienen los hurtos? ¿De dónde vienen todas las obras de maldad? Todo aquello, ¿de dónde viene? Proviene del corazón. ¿Qué es lo que denota una persona que piensa de sí misma diferente? Que una persona que piensa diferente de los demás, que atrae la atención hacia sí. ¿Qué es una persona egoísta, una persona vanagloriosa? ¿Qué denota? ¿Que sus pensamientos son inadecuados? Sí, pero también denota que tiene un corazón completo y totalmente apartado del centro del evangelio, de la verdad de Dios. Esa persona necesita cuidar su corazón. Y aquí es precisamente lo que el apóstol está tratando de hacer en este contraste de evidenciar comportamientos que no son inadecuados. Y primero dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, que nada hagáis buscando reconocimiento, no hagáis las cosas de manera egoísta, de manera altanera, por vanidad, por vanagloria. No hagan las cosas de esa manera, dice el apóstol Pablo, sino antes bien con humildad. Antes bien con humildad, dice aquí el apóstol Pablo. Antes bien con humildad. Y viene el contraste. Si tú te puedes percatar o tú puedes advertir esta parte
en tu vida que estás teniendo, o estos sentimientos, estas emociones, estas actitudes hacia otros, hacia los demás, entonces tienes que llamar tu atención. Dios quiere llamar tu atención hacia el problema que está en tu interior, y es en tu corazón. Antes bien, dice el texto, con humildad. Con humildad. Pocas frases como esta mencionó Jesús: aprended de mí. ¿Sí? Pero una de ellas, una de esas ocasiones que él la utilizó, fue para describirse a sí mismo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y la humildad es una característica, es algo que definitivamente se trabaja. No estamos hablando de la humildad de una condición externa, de una condición o una posición social, económica. No, estamos hablando de una actitud. La palabra aquí que se utiliza para humildad es tapenofrosune. La palabra se escribe tapeino, PHR, frosine con Y le ponemos. Tapenofrosune. Esta palabra significa literalmente una correcta o baja opinión de sí mismo. El sentimiento profundo de inferioridad o pequeñez de uno mismo. Y también se llega a traducir como modestia, humildad. Humildad no externa, sino interna. Esta es la característica que está tratando de manifestar y que va a desarrollar el apóstol Pablo en el ejemplo de Jesucristo más adelante. Sino entonces, ahora, yo puedo identificar mi problema. Mi problema es la contienda, es el egoísmo. Mi problema es la vanagloria. ¿Cómo las combato? Yo puedo darme cuenta y venir delante de Dios y le digo: Dios perdóname, soy un egoísta, soy un vanaglorioso, estoy actuando de manera equivocada. Ok, está bien, y sabes, Dios mira nuestra sinceridad. Pero ¿qué sucede? Si yo no tomo acción contraria a esto, no voy a lograr avanzar, no voy a lograr madurar. Pablo dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, no se enseñoree el pecado en vosotros, no reine el pecado, no gobierne, no controle tu vida. Y esta es la idea. Si yo estoy dejándome controlar por estas emociones y me doy cuenta y Dios me habla y Dios me lo muestra, ahora lo que tengo que hacer es precisamente buscar la manera de erradicar esto, del antídoto para el orgullo, para la contienda, para el egoísmo, para la vanagloria. ¿Cuál es? La humildad. El tener un concepto de mí en la posición más baja. El problema es que yo me comparo con los demás y tal vez comparándome con los demás pueda yo ser bueno, pero yo tengo que entender que la idea del Señor en medio de todo esto, todo el capítulo 1 nos habló de lo que Cristo, de lo que Dios hizo por nosotros. Ahora, en ese contexto, ¿cuál es mi posición? Mi posición puede ser egoísta, puede ser contenciosa, puede ser vanagloriosa. No, ¿por qué? Porque el Evangelio lo que me enseña, lo que me muestra, lo que evidencia es mi incapacidad. Me falta, soy pesado en balanza y he sido hallado falto, completa y totalmente carente. ¿Sí? En la cruz de Jesús demostró que no puedo yo, que no soy capaz, no hay nada bueno en mí. Todo lo que yo creo que es bueno es como un trapo inmundo delante de Él. Y el Evangelio, la cruz me recuerda eso, no soy nada. ¿Qué merezco? Merezco el infierno, merezco la condenación, mas la gracia, mas el favor de Dios fue derramado para que yo fuese rescatado de una vana manera de vivir
y se ha trasladado a un reino de luz, de reyes, de sacerdotes, y pueda yo disfrutar de todo eso. Así que si yo considero esto, no puede haber en mi mente un pensamiento de soy mejor que él, merezco lo mismo, merezco más. O no puedo yo pensar que mi vida está construida sobre obras, talentos, habilidades, capacidades u otras circunstancias. Mi vida está colocada sobre un fundamento que es Cristo, la obra de Cristo. Y esa obra de Cristo me recuerda, me dice a mí, no eres nada. Sin mí no eres nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Y aquello que hago yo bueno hoy en día es lo que Él preparó para que yo anduviese con Él, en Él. Mas ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y lo que puedo vivir en esta carne, lo que puedo llegar a hacer en esta vida, lo puedo hacer por medio de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el pensamiento de humildad, el pensamiento de modestia surge de una correcta concepción de lo que somos en Cristo. Sí, soy más que vencedor, sí, soy victorioso, soy bendecido, favorecido, sí, todas esas cosas, pero yo no soy nada para compararme con alguien, para estimarme superior a alguien más. No, no puedo hacer eso. Antes bien, con humildad, con un pensamiento correcto de mí mismo, en la posición más baja, estimando cada uno a los demás como, no iguales, dice superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, sino cada cual por lo de los otros. Miren cómo dice la Nueva Versión Internacional: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y esto es importante. Y por eso esta traducción se me hace bastante buena para considerar. ¿Por qué? Porque no te dice olvídate de ti. Sí, yo tengo el llamado del Evangelio a negarme a mí mismo, a morir a mí mismo, pero tampoco dice olvídate de ti completa y totalmente. Necesitamos nosotros entender esta parte. Y dice Pablo aquí, cada uno debe velar no solo por sus intereses, tienes que velar por tus intereses. Tienes que cuidar el talento que Dios te entregó y tienes que rendir cuentas de lo que Dios te dio, de lo que Dios ha puesto en tus manos. Pero también tienes que pensar en los demás. Tienes que tener un pensamiento de comunidad, un pensamiento de grupo, de iglesia, de cuerpo. No podemos nosotros caminar en esa dirección. El orgullo, la soberbia, definidos o englobados en las contiendas y la vanagloria, son dos elementos contrarios a lo que Dios desea. ¿Cómo soluciono eso? Con el pensamiento correcto, la humildad, colocándome en la posición correcta, mirando desde abajo a todos. No pensando solo en lo mío, sino pensando también en los demás. Si nosotros hacemos eso, si nosotros buscamos esto, el Señor estará con nosotros. El Señor nos bendecirá. El Señor nos favorecerá con unidad en nuestra iglesia, en el cuerpo de Cristo, en nuestra casa, en nuestra familia, en el lugar en el que nosotros nos encontremos. De esta manera iremos avanzando en el proceso de madurez que Dios nos quiere llevar. Vamos a orar. Señor, gracias porque tenemos la oportunidad y la bendición de conocerte, de oírte, de saber de ti. Gracias porque tu palabra nos habla de ti, nos habla de tu corazón, nos habla de lo que tú quieres, nos habla de lo que tú buscas, nos habla, mi Dios, de lo que tú demandas de nosotros. Y nos dices claramente, por el camino de la contienda, por el camino del egoísmo y de la vanagloria, nada, de ninguna manera, ese no es el camino. Ese camino es mortal, es de muerte, es destructivo. Va a crear división, va a crear ruptura, va a crear antagonismo.
lo que hay que hacer es con humildad, tener un pensamiento, una idea, armarnos de un pensamiento que es: no somos mejores que los demás, no somos mejores. No somos mejores, es más, los demás son mejores, son superiores a nosotros. Dios, ayúdanos a tener ese pensamiento, ayúdanos a vernos de la manera correcta, a sabernos favorecidos por ti, agraciados por esa misericordia, por eso que tú mostraste a través de Cristo. Sin embargo, nuestra posición sigue siendo la misma, la más baja. Esa es la idea. En el reino así son las cosas. En el reino de los cielos las cosas son diferentes al reino del mundo. En el reino del mundo la gente busca las posiciones más elevadas. En el reino de los cielos tenemos que buscar la posición de servir, la posición baja, porque desde ahí nuestro corazón está cuidado, está guardado, está en el lugar correcto y definitivamente eso es lo que tú quieres. Ayúdanos a mirar y a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Y que tu paz nos siga guardando, Dios, en estos días difíciles, en estos días complicados. Que tu poder se siga manifestando para gloria de tu nombre. Que todas aquellas cosas que hagamos, Dios, las podamos hacer con humildad, buscando darte a ti la gloria y el reconocimiento. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados y porque solo tú, Señor, eres digno. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Que el Señor les bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.